Y una de las noticias del día a nivel internacional, a nivel geopolítico, es la decisión de 3 países europeos, los 3 miembros de la Unión Europea, de anunciar que van a reconocer a Palestina como un Estado independiente. Esto se va a ejecutar desde el próximo 28 de mayo. Los países son España, Irlanda y Noruega. 3 países que venían coqueteando con esta idea. Vamos a escuchar primero cómo lo anunciaba hoy desde el Parlamento español, desde la Cámara de los Diputados, el presidente Pedro Sánchez, en el medio de toda la polémica por la situación de su esposa Begoña Gómez, frente a la cual estaba dando explicaciones, también de la polémica con Javier Milei, hacía este anuncio. Los países que defendemos los derechos humanos y el orden internacional basado en reglas, estamos obligados a actuar en Ucrania y en Palestina, sin dobles raseros. Estamos obligados a hacer cuanto esté en nuestra mano, mandando ayuda humanitaria, como estamos haciendo, asistiendo a los refugiados y desplazados, como estamos haciendo, pero también usando todos los resortes políticos que están en nuestro alcance para decir alto y claro que no vamos a permitir que se destruya por la fuerza la posibilidad de los 2 estados, que es la única solución justa y sostenible a este terrible conflicto. Por eso, señorías, quiero comunicarles que tras haber consensuado la decisión entre los 2 partidos que formamos el Gobierno de coalición progresista y haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes 28 de mayo España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. Varias cosas interesantes que deja el mensaje de Sánchez. El primero es esta insistencia en buena parte de la izquierda, vamos a decir más moderada a nivel europeo y mundial, de querer poner un punto de equilibrio entre la guerra de Israel contra Hamás y la guerra de Rusia contra Ucrania. Una guerra como la de Rusia contra Ucrania, que es un país que invade a otro, que no le hizo ningún ataque ni ninguna agresión, que es además un país democrático que soberanamente solamente quería permiso, quiero acercarme un poquitito más a Occidente, ver si puedo entrar a la Unión Europea, ver si quizás puedo entrar en la OTAN, nada más, es todo lo que estoy pidiendo como país soberano. Eso llevó a la invasión de un país que hoy perdió por lo menos entre 1/4 y 1/5 de su territorio y probablemente una generación entera de varones que han ya muerto en el campo de batalla, de mujeres que han perdido a sus hijos y a sus esposos, y una economía que ha quedado absolutamente devastada con un final aún incierto. Eso es lo mismo para Pedro Sánchez que un país que sufrió el mayor ataque de su historia por parte de un grupo terrorista que se jacta de asesinar civiles y que quiere aniquilar incluso niños y mujeres, y que entonces lo que ha hecho fue, en respuesta a esa agresión, tratar de destruir ese grupo terrorista. Es realmente increíble que haya que decir que no son ni comparables un caso como el otro, pero esto es lo que cree no solo Pedro Sánchez, buena parte de Europa. El otro punto interesante para marcar es que ya en 2014 España había aprobado un proyecto que llamaba o instaba al gobierno a declarar el reconocimiento de Palestina, pero con una salvedad. Decía que ese reconocimiento debía ser el fruto de una negociación entre autoridades israelíes, autoridades palestinas y la comunidad internacional. Bueno, eso de la negociación queda borrado aquí. Pero no fue solo España, porque también Irlanda anunció lo mismo en una medida claramente coordinada. Así lo anunciaba el primer ministro Simon Harris. Today, Ireland, Norway and Spain are announcing that we recognise the state of Palestine. Each of us will now undertake whatever national steps are necessary to give effect to that decision. In the lead up to today's announcement, I've spoken with a number of other leaders and counterparts, and I'm confident that further countries will join us in taking this important step in the coming weeks. This is an historic and important day for Ireland and for Palestine. Taking our place on the world stage and being recognised by others as having the right to be there was a matter of the highest importance for the founders of our state. To the people of Israel, I say today,
Ireland is resolute and unequivocal in fully recognising the state of Israel and Israel's right to exist securely and in peace with its neighbours. Let me be clear that Ireland condemns the barbaric massacre carried out by Hamas on the 7th of October last. Civilians attacked, murdered, hostages taken in the most brutal and terrifying of circumstances, including a young Israeli-Irish child. We call again for all hostages to be immediately returned to the arms of their loved ones. Interesante acá analizar las palabras porque cada palabra tiene un impacto en términos diplomáticos, en términos geopolíticos. Aquí Harris dice: Israel tiene derecho a existir y a convivir en paz con sus vecinos, pero pareciera que no tuviera derecho a defenderse si sus vecinos lo agreden, porque no lo mencionó. Es extraño, porque justamente lo que está pasando aquí, en este momento, desde el 7 de octubre, es Israel contraatacando, buscando, insisto, la destrucción del grupo terrorista que lo atacó. ¿No tiene derecho un país a hacer eso? No fueron no solo España e Irlanda, como lo decía Harris, también Noruega se suma a esta iniciativa. Vamos a ver el comunicado que publicaba la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega. Noruega reconoce a Palestina como un Estado en línea con las leyes internacionales y con resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad de la ONU. Esto significa que Noruega va a considerar a Palestina como un Estado independiente con derechos y obligaciones que conlleva justamente esta declaración, y la foto justamente del primer ministro y del ministro de Relaciones Exteriores de Noruega. Israel, por supuesto, se opone enfáticamente a esto. Se opuso siempre en las condiciones en las cuales lo plantean estos países, pero se opone muy especialmente ahora, en el contexto de la guerra que se está llevando adelante tras el ataque del 7 de octubre por parte de Hamas y tras la continuidad de los secuestros, como sabemos, más de 129 personas que continúan sin secuestradas por Hamas en Gaza. Vamos a ver la respuesta de Israel Katz, que es el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, que primero anunció que llamaba a consultas a sus embajadores en España, Irlanda y Noruega, es decir, los representantes de Israel en esos tres países llamados a regresar a Israel como una medida de protesta contra los gobiernos. Pero adicionalmente anunció esto con esta imagen que estás viendo aquí. Por supuesto, estas imágenes son de víctimas del atroz ataque de Hamas del 7 de octubre. Y dice: he firmado un severo démarche para los embajadores de España, Irlanda y Noruega en Israel. Un démarche es una acción categórica por parte de un gobierno o de una cancillería que, en este caso, cita a los embajadores que son representantes de esos países en el propio territorio de Israel. Continúa Katz diciendo: después de la decisión de sus gobiernos de premiar con una medalla dorada a los terroristas de Hamas que secuestraron a nuestras hijas y quemaron niños. Durante este démarche, los embajadores van a ver un video del brutal y cruel secuestro de nuestras hijas por parte de los terroristas de Hamas para enfatizar la decisión distorsionada que han tomado sus gobiernos y arrobando al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a Simon Harris, el primer ministro de Irlanda, y al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre: miren a los ojos de nuestras hijas. Y la foto, insisto, de víctimas del 7 de octubre. Vamos a tratar de entender por qué Israel se opone tan enfáticamente a esta decisión que están tomando estos tres países, empezando por decir que no es nuevo. Vamos a ver un mapa que nos muestra que ya hay 143 países que reconocen a Palestina como un Estado independiente. Van a ser 146 a partir de la incorporación de estos tres. Lo que vas a ver aquí en este mapa, que nos sirve mucho para entender cómo el mundo mira
Medio Oriente y los conflictos en Medio Oriente, la superficialidad con la que se miran estos conflictos. En azul, vos lo que ves son los países que reconocen exclusivamente al Estado de Israel y no reconocen la existencia o no reconocen que Palestina sea hoy algo que pueda llamarse un Estado independiente. Tenés 55 en ese Estado, vas a tener ahora 52 porque 3 de ellos son España, Irlanda y Noruega. Obviamente tenés Estados Unidos, Canadá, algunos de Centroamérica, bueno, gran parte del G7, Japón, tenés Australia, y tenías prácticamente toda Europa occidental, con la única excepción de Suecia, que en 2014 había decidido reconocer a Palestina. Tenés después, en verde, los países que solo reconocen a Palestina como Estado y no reconocen a Israel. Obviamente, países todos de mayoría musulmana, algunos del Magreb, norte de África, casi todo Medio Oriente. Aquí tenés la excepción en los últimos años de aquellos que ingresaron a los acuerdos de Abraham, tenés el caso de Omán, tenés el caso de Bahrein, algunos de los países que empezaron a acercarse a Israel. En esa línea estaba Arabia Saudita, el más importante de todos, por lo menos en el mundo árabe. Y después, como ves aquí en amarillo, todos los países que reconocen a los dos, que reconocían al Estado de Israel y que en distintos momentos fueron reconociendo el Estado de Palestina. Insisto, ya tenés buena parte del mundo. ¿Y por qué hablo de la superficialidad con la que actúan? Porque en definitiva es un reconocimiento puramente simbólico, unilateral, que dice, bueno, te reconozco como Estado. Si vos no tenés control sobre tu propio territorio y no hay forma de que lo tengas en el corto plazo, no importa, yo te reconozco a vos porque de alguna manera quedo bien, me lavo las manos, nadie me puede acusar a mí entonces de no estar haciendo suficiente por la paz. Digo, tiene que haber paz y entonces reconozco a Palestina. Vamos a tratar de entender por qué Israel no reconoce a que hoy pueda ser un Estado Palestina. Yendo al mapa que nos muestra cómo está la situación o cómo estaba más o menos la situación, por ejemplo, después de 1982 tras un tratado de paz entre Israel y Egipto. Aquí es lo que hay que entender bien. 1947 las Naciones Unidas resuelven que se creen 2 estados en lo que era el mandato británico de Palestina. No era un país independiente, estaba bajo control británico, Reino Unido se va y dice que se creen 2 estados. Un estado judío, que pasa a ser el Estado de Israel, más o menos en el territorio que ves acá en amarillo, marcado por Israel, y un Estado palestino, un Estado árabe, y por lo tanto islámico en este caso, que tendría esencialmente el territorio que hoy asociamos a Gaza y a Cisjordania. Israel acepta este acuerdo y en 1948 se crea el Estado de Israel. Nunca lo aceptan los palestinos, y no solo no lo aceptan los palestinos, no lo acepta Egipto, no lo acepta Jordania, no lo acepta Siria y no lo acepta el Líbano. Todos países árabes y musulmanes. ¿Y qué hacen? Invaden Israel. El mismo más o menos día que se creaba el Estado de Israel, todos los demás países árabes invaden Israel, sin reconocer el derecho de Israel a existir en esa región. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, Israel logra vencer a todos esos países y afianzarse como Estado. ¿Qué pasa con Gaza y con Cisjordania? Hasta 1967, durante 20 años, Gaza formó parte de Egipto y Cisjordania formó parte de Jordania. Nunca hubo en ese periodo ninguna intención, ni de Jordania ni de Egipto, de declarar en esos territorios el Estado palestino. Podrían haberlo hecho, no quisieron, porque su objetivo ¿cuál era? Que no existiera Israel. Hasta ese momento el objetivo era que no existiera Israel. En 1967, Israel, con información de que iba a haber un nuevo ataque de toda esta coalición de países árabes, decide hacer un ataque preventivo y logra ocupar Gaza, ocupar Cisjordania, los Altos del Golán. Bueno, después se retiraría de la península de Sinaí, que también había ocupado tras el acuerdo con Egipto, sí se queda con los Altos del Golán, que es esta zona que ves aquí. ¿Cómo estaba la situación hasta el 7 de octubre? Porque esto es importante que se entienda. Cuando se firman los acuerdos de Oslo en el 94, hay una decisión de parte de Palestina de finalmente empezar a reconocer, cuando una Palestina que en ese momento estaba liderada por Arafat, de empezar a reconocer al Estado de Israel. Y esto llevó incluso, insisto, a la firma de los acuerdos de Oslo y a la creación de la Autoridad Nacional Palestina. Entonces, llega la situación en la cual Israel empieza a decir, bueno, que Cisjordania la maneje la Autoridad Nacional Palestina y que Gaza también la maneje la Autoridad Nacional Palestina. Así se llega al punto en el cual, en el año 2005, se va a Israel por completo de la Franja de Gaza. Ese era el momento para la creación de un Estado palestino. Bueno, ¿qué pasó? La Franja de Gaza quedó dominada
rápidamente por Hamás, que en vez de consolidar un Estado que quisiera vivir en paz con Israel, decide construir una maquinaria del terror que es la que vimos en toda su esplendor el 7 de octubre pasado. Del otro lado estaba Cisjordania, controlada por la Autoridad Nacional Palestina, pero con crecientes células terroristas de Hamás, también realizando ataques periódicos desde Cisjordania hacia Israel. Entonces la pregunta es, ¿por qué Israel no acepta que se cree un Estado palestino? Por una sencilla razón. Está claro que sería una amenaza para su propia existencia. Si en un lugar y en otro tenés terroristas que te quieren atacar, ¿cómo vas a vos decir, retiro mis tropas, me voy completamente, que tengan todo el reconocimiento de un Estado para que me ataquen? No tendría ningún sentido. El sentido estaba si hay un liderazgo palestino interesado en negociar una paz duradera con Israel y si hay un liderazgo palestino que tenga el control sobre toda su población. Son 5 millones aproximadamente entre Gaza y Cisjordania. Y la pregunta es, ¿existe hoy ese liderazgo palestino? La respuesta es no, porque la Autoridad Nacional Palestina, que es la que tiene representación ante la ONU, tiene muy poca aceptación entre los propios palestinos. Hamás, siendo una organización terrorista y brutal, sigue teniendo mucha mayor ascendencia sobre los propios palestinos de Gaza y de Cisjordania. Reconocer hoy la existencia de un Estado palestino implicaría darle con una llave el Estado de Palestina a Hamás o a alguna otra organización terrorista extremista. La única solución a este conflicto es que todos estos países que dicen declarar un Estado palestino convenzan a los palestinos de que tiene que haber una convivencia pacífica con Israel. El día que eso sucede, no les quede ninguna duda, va a haber 2 estados. Mientras eso no ocurra, Israel tiene el derecho de defender a su población y de, por tanto, impedir que crezca una amenaza al lado suyo.